Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 2:07. El comandante real de esta nave, o sea, el que lleva los sonidos, o sea, Geray Martínez, ha decidido poner Equinox en homenaje a toda esa gente que en los años 70, sea cual fuere su procedencia, su nivel cultural, sus creencias, tienen un nexo en común. Se encontraron con lo imposible. Algunos incluso, y viven para contarlo, dispararon contra lo que podrían ser seres de otros mundos. Hay quien piensa, puede hacerlo en libertad, imaginaciones, terror, pánico compartido, extraños experimentos, visiones del otro lado. No lo sabemos, pero estoy seguro que muchos comprendéis la sensación del recuerdo del entrevistado que hemos tenido. Jesús Jofre, un día de marzo de 1971, un caso prohibido a nivel oficial en España y sobre el que, con su redescubridor Miguel Pedrero, arrojamos luz tanto tiempo después a nivel nacional. Para todos esos, que son muchos y sé que muchos nos escuchan, este sonido cósmico, porque quizá ahí duerma la matriz de este misterio. Jean-Michel Jarre, Equinox. Creía estar escuchando a tantos protagonistas. Creía estar escuchando a Maxi Iglesias en Salamanca, cuando me describía unos casos prácticamente similares, idénticos en la serranía de Béjar. Qué detalle más sombrío, yo creo, ¿no? Una figura famélica, muy alta, que avanza, una especie de traje, algo parecido a una hebilla y un pelo largo. Es una descripción que por lo extraordinario sorprende. Pero hay mucho más, por cierto, en una noche en la que estamos de celebración. Ayer se hacía público. 3 naves espaciales captan una extraña firma de agua, moléculas de hidrógeno y oxígeno, sobre un mundo, sobre un satélite que hasta hoy venía en todas las enciclopedias como inerte y muerto. Ahora ya sabemos algo que lo contradice. Definitivo, lo dice así la NASA, agua en la Luna. ¿Quién sabe si todo está relacionado? Pero otros titulares son los que traen nuestros amigos. Vías de contacto, Carmen, recordamos el premio y seguro que muchas preguntas. Me interesa escuchar sus reflexiones y que ahora hagamos una mini mesa de redacción, porque amigos, no todos los días se tiene en vivo a un hombre que, siendo cabo de un escuadrón de vigilancia aérea, me vais a entender, coge la pistola y le pega 3 tiros y el compañero 15 a un ser que parecía venido de otro mundo. Preguntas, Carmen. Muchas preguntas. Vamos a recordar que esta noche sorteamos Flores en el Ático, 5 DVDs que tenemos gracias a la distribuidora Vértigo. Las líneas de contacto, Iker 7640, palabra clave, Milenio, espacio y vuestros mensajes, si lo hacéis a través del móvil, milenio3 con número @cadenaser.com, nuestro mail y también la página web de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Y vamos ya con esas preguntas, muchas dudas, muchas opiniones, muchísimos mensajes. Jonander nos dice, tras escuchar esta historia me pregunto, ¿realmente todavía hay alguien que dude o que desestime la existencia de los ovnis y de lo extraño? Nos preguntan también si existe algún comando de investigación ovni militar. Si la respuesta es negativa y casos como el de hoy son ciertos, la seguridad nacional no existe, nos decía Cal. Bueno, de eso hablamos ahora, ¿os parece? Iñaki desde Almería dice que fascinante historia, ojalá hubiera un contacto antes del famoso 2012. Juan de Madrid se pregunta por qué no salieron los compañeros de la base al oír los disparos. Javier de Alicante dice si es cierto que en Talavera no encontraron los casquillos disparados. Cierto. Ir apuntando las preguntas. Albert desde Barcelona, buenas madrugadas, me ha parecido fascinante el caso relatado esta noche. Ha sido uno de los más impresionantes, pero 3 dudas me asaltan. La primera, ¿cómo se enteraron los norteamericanos del avistamiento? La segunda, ¿acaso tenían ellos algún tipo de relación con esa presencia u objeto volante? Ahí la respuesta es sencilla, Santi, ¿no? Compartiendo prácticamente el lugar de los hechos. Sí, concretamente en Rosas los norteamericanos estuvieron compartiendo hasta 1964. En la época en que sucedió esto, que ya concretamente esa base no la compartían, sí que seguía habiendo varias instalaciones de utilización conjunta y la presencia militar norteamericana era más intensa, si cabe, que ahora en nuestro país. Con lo cual era lógico que en esa condición de aliados preferentes, pues un informe de ese tipo sí que se les pasase a los norteamericanos. ¿Y tendrían algo más que ver? Ahora lo debatimos, Santi. Claro, la tercera de las preguntas era si esos militares, a él, por ejemplo, le recuerdan mucho a los hombres de negro, o dice, o es mi imaginación. Bueno, a ver si Santi nos resuelve también esta duda. Es impresionante el caso de Jesús y su compañero, sobre todo las reacciones del perro. Como bien sabemos, son animales sensibles, nos dice Urco.
Hola, el testimonio es excelente. ¿Sería posible tener acceso al expediente de la investigación posterior? ¿Qué conclusiones sacó el ejército? Un saludo, nos decía Tony, desde Esplugues. Bueno, por favor, seguid preguntándonos. Yo creo que hemos puesto sobre la mesa, es nuestra obligación, un caso de esos que son una bomba. Una bomba por ciertas cosas. Primero, lo ha contado Miguel Pedrero y para él todos los honores de este rescate, ¿no? Bendito rescate. Porque entre todos, y yo creo que hay una generación que hemos logrado que casos que se habían olvidado completamente, con esa rotundidad que es difícil de encontrar, pues ¡pum!, estén ahí. Y es importante que esta noche y a esta hora cientos de miles de personas escuchen a ese hombre. Caramba, qué rotundidad y qué fuerza. Miguel, expediente oficial, estado de la cuestión, no existe. No existe. Hombre, obviamente sí existe. Lo que pasa es que no se ha dado a conocer. No se ha desclasificado. Efectivamente, no se ha desclasificado entre los informes que se dieron a conocer en el proceso de desclasificación que inició el Ejército del Aire en el año 1992. No aparece como otros tantos. Pero... Bueno, Talavera tampoco aparece realmente. Es una frase que pone... Esto igual la gente, fíjate, Juanje, no sé si lo sabes. En Talavera la Real pone 12 Nov 76, un guión extraterrestre y 2 interrogantes. Ajá. Sí, pero la razón por la que nos han desclasificado, yo tampoco quiero aquí que la gente se lleve una imagen de los militares como seres malosos que nos están ocultando información, ¿no? No es eso, pero hay que ponerse, es lo que te decía al principio, en la piel del otro lado, ¿no? Eso, depende. Yo creo que no es eso. Yo creo que la razón es obvia. Para mí, o quizás... me explico. Ponte en la piel de esos mandos militares. ¿Qué podrían decir ante un caso como este? La respuesta es nada. Es decir, no tendrían nada que decir. La clave la daba un oyente que nos enviaba ahora un mensaje, ¿no? ¿Para qué sirven los radares militares? Si un objeto no identificado es capaz de posicionarse sobre una base, y en esta base ocurrieron no solo este caso, sino más, y en otras muchas bases militares. Y 2 noches seguidas de objetos sobre la base después de la visita de este, entre comillas, ser. Sí, porque nos lo contaba Jesús, posteriormente tuvieron la oportunidad de ver un objeto muy similar a mayor distancia, y en esta ocasión los testigos fueron prácticamente toda la base militar, pero es que unas noches después, a plena tarde, y yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los testigos. Se encontraban haciendo guardias en el perímetro en el perímetro del radar donde sucedió este hecho que nos acaba de narrar Jofre, el tiroteo, y observan en el cielo un objeto esférico de aspecto metálico. Enseguida avisan al radar, que por supuesto está allá al lado, y les confirman que sí, que lo tienen en las pantallas. Y no tardan muchos minutos en aparecer 2 cazas militares que, según mis informaciones, despegan de la base aérea de Zaragoza y salen en persecución de este objeto, que se dedica a jugar con los reactores militares, según me comenta este testigo, ¿no? Y en un momento determinado, 2-3 minutos después de que este objeto se dedique a esquivar esos aviones, parece que jugando con ellos, pega un impulso hacia arriba y desaparece a toda velocidad, ¿no? Y en esta ocasión, como te digo, sí fue captado por los radares militares. Entonces, cuando los mandos, los máximos mandos del ejército tienen este informe en sus manos, obviamente, si lo dan a conocer, tendrán que dar una explicación a la opinión pública sobre qué es eso. Si no tienen nada que decir sobre el origen de eso, pues, hombre, lo mejor es no darlo a conocer. Desde su punto de vista estoy hablando. Sería un curioso debate, porque estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, pero en otras no, en la sencilla razón de que la explicación lógica sería no sabemos qué es, ¿no? Porque entonces darían la ¿cómo información. explican que alguien invade el yo creo que la inmensa mayoría de un país y el ejército no sabe qué es? Pero bueno, ya hay un informe militar, por ejemplo, que es el del caso Manises, que lo reconoce. Una nave de procedencia desconocida, propulsada... No, nave no, objeto. Bueno... Hay una amplia diferencia entre el término. Vale, pero bueno, o sea, reconocen que por una energía de origen desconocido sobrevuela el espacio aéreo español. Lo único que pasa aquí, hay que hablar de leyes, por ejemplo, cualquier cosa. Si se desclasifica, se dice que se desclasifica, tiene que ser o todo o nada, no en parte. Ese es el tema. Por lo tanto, lo lógico es encontrar en esos expedientes, aunque sean, por ejemplo, el de Talavera, uno se encuentra una serie de cartas entre investigadores solicitando información del caso Talavera. Es decir, ha habido un tiroteo, que yo creo que hay una cosa que Miguel tiene razón. Ha habido un tiroteo entre una base, cuidado, es una cuestión de alta seguridad, claro. Y yo entiendo que haya prudencia. Pero por otro lado, es cierto que si se compromete en el 92 a sacar todos los casos que tienen que ver con ovnis,
o anomalías similares, esto estuviera para que lo veamos. Y lo que hay en Talavera es lo que me pasó a mí con los expedientes médicos de uno de los testigos. Es que no hay. Lo que hay son peticiones de investigación y cuidado. No sé si conoces la anécdota porque es maravillosa, Miguel. A un conocido investigador insiste tanto en pedir cosas de Talavera que lo que hacen los militares es, pues ahora le vamos a mandar a la Guardia Civil, le van a arrestar y se va a enterar usted lo con un peine, por tanto preguntar por un caso donde ha habido disparos. Estamos hablando de una época... No estamos hablando de una época convulsa en exacto, España sí, en cuanto exacto. a terrorismo, y además estamos hablando de disparos en una base de alta seguridad, con lo cual no tenía por qué por salir un lado esa información. Se entiende, por eso mismo, por un lado se entiende esa prudencia en aquel momento, pero en el año 92, como bien dice Juan G. Vallejo, no sé qué opinéis, amigos que estáis ahí, se decide democráticamente dar todo lo que hay en los archivos, y hay casos clarísimos donde hubo interrogatorios que no están. Una cosa más, que es la pregunta que sobrevuela. Santi, hemos visto unas similitudes tan grandes que yo no sé si en la historia de las conspiraciones que tú manejas hay algún tipo de experimento de control del miedo, de ver cómo una patrulla, porque qué misteriosos esos americanos que al igual que en Talavera, interrogan pacientemente. En esta ocasión fueron 17 interrogatorios, si no recuerdo mal, a los 3 soldados. Como si, lo ha dicho muy bien un oyente, como si supieran algo, igual más de la cuenta. ¿Podemos tirar del hilo? ¿Hay algún experimento en los años 70 de control del miedo? ¿Algo en bases militares? Vamos a ver. Curiosamente, hay muchos casos de este tipo en diversas instalaciones militares. Parece que las instalaciones militares tienen imán para este tipo de historias. La historia de los americanos apareciendo justo después del asunto la podemos encontrar no solamente en España. El caso probablemente más a nivel internacional más importante de este estilo, que ya lo tratamos en este programa, hasta con las voces de los protagonistas en el momento en que estaba sucediendo, porque había una grabadora por medio, que es el caso del bosque de Resleham en diciembre de 1980. Es que ni siquiera lo sabemos, a esto de por qué se clasifican los expedientes y cómo se clasifican, ni siquiera lo sabemos a través de los servicios secretos británicos o del ejército británico, que es el afectado por esa historia, sino que sale a la luz porque un investigador ovni estadounidense pide, acogiéndose al Acta de Libertad de Información de su país, los informes norteamericanos sobre ese caso en concreto. Que también tenían información privilegiada, a pesar de que había ocurrido muy lejos, o sea, la CIA. Y entonces ya es cuando se destapa todo y empiezan los investigadores británicos a decir, bueno, si esto nos ha pasado en la puerta de casa, pues vamos a investigarlo, y es cuando se destapa uno de los grandes casos de humanoides en un perímetro militar. La sospecha de la relación entre este tipo de apariciones y los militares ha estado siempre. No hay un experimento concreto que se pueda decir. Sí que, por ejemplo, hubo una línea de investigación hace unos años muy interesante sobre casos de abducción, en los que los presuntos abducidos, a los que se les sometía a regresiones hipnóticas, cuando se les forzaba un poco, el último recuerdo que tenían, antes de recordar el ovni, antes de recordar a los humanoides, antes de recordar los experimentos, el último recuerdo que tenían no era el de una nave espacial. El último recuerdo que tenían era el de un helicóptero militar o un helicóptero negro sin marcas que aparecía de repente en su camino, si era en una de esas carreteras secundarias donde este tipo de cosas pasan con mucha frecuencia, y a partir de ese recuerdo es cuando se desencadena toda la historia. Es decir, que la hipótesis de que estemos hablando de una genuina aparición de seres de otros mundos, pues es una hipótesis, pero habría otras que barajar. Una cosa, Carmen, me contabas antes en esta interfase de las noticias en las que salimos fuera y el debate continúa, que había algunas personas que conocían el caso, le puede interesar mucho a Miguel, o que tenían otras versiones o otros incidentes. Sí, nos ponen año 93-94, algo pasó en el EVA 7, en Sawyer, una mujer entró por la noche al radar. Es un suceso curioso. Una mujer, imagino que se refiere a una figura, ¿no? Figura EVA 7. femenina, sí. Vamos a ver. Una mujer. Sí, cosas muy curiosas. En Gran Canaria Gando, año 91, con helicópteros de por medio, caso que tampoco aparece en los informes militares y que buenos investigadores como Ángel Briongos y Javier García Blanco, recuerdo hace muchos años que sacaron la primera información, un tiroteo en plena playa. Sí, la cosa empieza además en otro escuadrón de vigilancia aérea, el 21, para ser exactos. Esto sucede en abril de 1991.
el EVA 21, el Escuadrón de Vigilancia Aérea 21, sobre la vertical de la playa del Taurito, en Gran Canaria, en el sur de Gran Canaria, detecta varios contactos sin identificar. Automáticamente, un pelotón de 8 soldados que estaban destinados en la base aérea de Gando son movilizados, son subidos a un helicóptero Super Puma del Servicio Aéreo de Rescate y llevados hasta allí. Y allí comienza una historia que además es posible porque los testigos ha sido muy difícil de localizarlos. De hecho, el único testigo conocido solamente lo conocemos por sus iniciales, JAMS. Un pelotón de 8 personas, a lo mejor uno está escuchándonos esta noche. A lo mejor podría querer... Creo que Javier Martínez, ¿no? Que luego lo publicamos en su día. podría querer... Me puedo equivocar, en este momento. Ponerse en contacto con nosotros. Vamos, que en la de autorización y en la revista Enigmas en aquella época publicamos sus imágenes y su testimonio. Pues esos 8 soldados llegan a la playa del Taurito y inmediatamente comienza una historia absolutamente alucinante, porque de la nada, es decir, no es que lleguen y estén allí, sino de la nada aparecen varias siluetas negras, las describen como tales, en un número indeterminado, porque aparecen y desaparecen de tal manera que cuando intentan disparar contra ellos, que lo hacen, es imposible fijar el blanco porque esas figuras están a la vista y cuando las apuntas desaparecen y aparecen justo detrás de ti. Esta historia se prolonga durante 45 minutos y bueno, efectivamente aquí no hay constancia de la intervención de militares estadounidenses, pero sí hay un fuerte interrogatorio por parte de autoridades militares españolas y también se les recomienda que lógicamente no digan nada. Lo curioso de este caso es que también tiene una réplica, como los terremotos, y 2 semanas después se reproduce algo muy semejante con casi los mismos testigos. Yo estoy alucinando ahora mismo, chicos, porque en Talavera Real, uno de los casos matrices por la fama que tuvo, eso de las recidivas, ¿no?, o reincidencias casuísticas, una semana después, el general de vigilancia de la base aérea en Badajoz, en su propio domicilio, me confesó que 2 soldados describen una figura elevada casi a la altura de los postes de la electricidad, cosa que es como... Estamos hablando de unas cosas absurdas, yo lo entiendo. General de vigilancia de la Policía Armada de la base de Talavera Real. Se había encontrado una especie de huella de zapato muy grande, una botella vitrificada y una especie de círculo que un importantísimo comandante desplazado desde Zaragoza identificaba como un piolet clavado. Estos 2 soldados, que 7 días después aproximadamente de los incidentes y el tiroteo, en este caso unos 140 proyectiles, aseguran que han visto una figura como de un niño, les parece un niño porque es más pequeña, elevada, con los brazos en cruz, y de inmediato les arrestan a los 2, me lo confiesa, para eliminar cualquier tipo de suspicacia. O sea, que estos casos siempre parece que no ocurren de una vez, ¿no?, sino que luego hay sus pequeñas historias complementarias. Y aparte, esta historia de Gando tiene una parte, si quieres, conspiranoica. Porque hay, varios años después, casi una década después, Joan Plana, un ufólogo, digamos, de la línea más escéptica, investiga este caso para la revista Cuadernos de Ufología. Y intenta verificar la historia del testigo y, sobre todo, verificar, lógicamente, que estaba allí en ese momento. Y se encuentra con que no. O con que los papeles dicen que no, lo cual él interpreta como que bueno, que la historia la empieza a poner en duda, pero ya metidos en esta dinámica también puede ser que empezando la historia sale a la luz antes de todo esto y se genera un revuelo en el mundo del misterio sobre esta historia bastante importante. También es posible que, digamos, el expediente militar de este testigo hubiese sido convenientemente modificado para indicar que estaba haciendo el servicio militar en otro sitio donde no lo había hecho. Tú, Carmen, cuando escuchabas a Jofre en la primera hora de emisión, en este documento increíble, lo decías fuera, estabas oyendo lo mismo que en varias entrevistas has escuchado a Trejo, protagonista del caso Talavera. Sí, además lo contaban los dos como si lo hubieran vivido hace 2 días. Es cierto que había cosas como esos hombres que le hacen las fotografías y que luego no recuerdan,
En el caso de Talavera también es cierto que durante un tiempo no recuerdan los interrogatorios a los que son sometidos ya en el hospital, ya aquí en el Hospital Militar de Madrid. Es como si tuvieran un cinturón, espacio... tú has llegado a ver los dibujos, ¿no? Sí. Una silueta con lo único distinguible, una El especie de cinturón, sí. Lo del perro igual, los pasos igual, una especie de viento que también recuerdan ellos y que los envolvía cuando se acercaron a ver esa figura verde. La verdad es que hay muchas similitudes que hacen pensar en si durante unos años en España se llevaron a cabo una serie de experimentos en bases militares y los soldados eran esos conejillos de Indias. ¿Con qué sentido? No lo sé. Desconocemos lo profundo que hay en esta historia. Creo que estamos de acuerdo. Pensar que estas personas, no solo Jofre, sino los de Talavera u otros, mienten, es difícil, ¿eh? Es difícil, solo hay que escucharlos. Lo difícil es escucharlos. Hombre, en el caso de Talavera incluso hay secuelas físicas que quedan en algunos Eso es muy de los importante, testigos. porque claro, acabaron muy mal. Todos acabaron muy mal. Yo no sé, Miguel, si en esta experiencia, esa sensación de la vida a la deriva, que sí la hubo en el caso de Talavera 12 de noviembre del 76, ocurre. Hombre, desde luego a los principales protagonistas les cambió la vida, a unos más que otros. Quizás si hablamos de los 3 principales protagonistas, 2 de ellos, Anselmo P. y Jesús Jofre, a estos 2 sí les cambió la vida de forma radical, ¿no? Su existencia... Todo lo que pensaban se vino abajo o se cambió. Sí, pero absolutamente, y los llevó por unos derroteros vitales que si no hubieran vivido esta experiencia, desde luego no se hubiesen encaminado hacia ahí, ¿no? Eso está claro. En cuanto a efectos físicos, pues solo un efecto del que podríamos hablar y quizás un tanto marginal, pero no deja de ser interesante. Además es algo que no hemos comentado, porque a medida que estaba escuchando el relato me vienen a la mente detalles, ¿no? Luis Solá, cuando se produce el tiroteo, Luis Solá es el primero que ve el ovni sobre la antena de microondas y el que avisa a sus compañeros. Cuando sus compañeros estaban tiroteando a este ser, en ese momento o poco después, pero en ese momento, en ese ínterin, él observa un objeto circular, un objeto esférico de grandes dimensiones y oscuro. Es decir, aunque era de noche había cierta visibilidad por la luna, pero él está convencido de que vio un objeto oscuro que se precipitaba a toda velocidad hacia la bahía de Rosas, y en el momento de impactar contra el mar surgió un flash enorme que le provocó cierta conjuntivitis en los ojos, ciertos problemas, que incluso al día siguiente tuvo que ir al médico, que le hizo un examen y simplemente le dio unas gotas, y a los pocos días le desapareció ese pequeño problema en los ojos. ¿Sabes si ha habido sueños, pesadillas recurrentes con la historia o no? Es que esta historia tiene una segunda parte, quizás más interesante de lo que acabamos de contar, y es que no solamente ha habido pesadillas, sino ha habido otro tipo de experiencias, pero los protagonistas no me han dejado comentar este tipo de historias. Lo entendemos porque ocurre en casi todas. Uh-huh. En casi todas los testigos luego tienen otras experiencias. Yo creo, Juanje, que periodísticamente es algo de un impacto sin precedentes. ¿Sabes que se cumplen 20 años del tema de Voronezh? 20 años del tema de Conil. ¿Qué ejemplo? Tú entrevistaste a un policía que vio uno de estos seres muy parecidos al que nos ha descrito Jofre hace 20 años, pero cómo el silencio lo embadurna todo. Sí. Y ya no hay forma de recuperar. Muchos de los testigos callan y parece que callan para siempre. Sí, en la Scala, en Girona, ¿te refieres a...? No, el de Conil. Ah, 20 lo de años. Conil, bueno, perdona. Pensaba como había que solo secuelas físicas. Claro. Los dos yo entrevisté a un policía, tú entrevistaste a los dos. En la Scala Girona, pues fallecieron por cáncer, desgraciadamente. Con luego un cambio de vida radical, igual que comentaba Miguel, que tampoco me dejaron comentar en el programa Cuarto Milenio ese tipo de experiencias por una ser muy personales. Una apertura espiritual tremenda, sí que decirlo. Sí, y con una serie de sueños y de X cosas que como tampoco me dieron permiso para revelar, no voy a revelar. Sueños repetitivos, aparición del mismo ser. Me parecieron tan interesantes como el caso en sí, Lo que pasa es que quizás no tenemos la valentía de contarlas. ¿Tú sabes lo que me decía a mí uno de los testigos de Talavera la Real? Que había disparado, que tenía Parkinson, en un pueblo encalado. Me despido de él, y en aquel entonces yo venía aquí a la radio a las 4 de la mañana a hacer una hora con Roberto Sánchez, en el año 2001 o así. Y entonces me dice este hombre Hidalgo,
pero oiga, usted trabaja en la radio, dígame a qué hora. Digo, mire, es tan intempestiva la hora que ¿para qué se lo voy a decir? Si es que es muy tarde. Y me sonríe, así me despedí de él, y me dice, yo, desde la aparición de aquel hombre verde, porque era como una luz, ya no duermo. Habían pasado 25 años. Quiero que esa frase define perfectamente en lo que se convierte la vida de muchas de estas personas, que es que no podemos entender. Es imposible que entendamos. Mira, te voy a regalar algo, Juanje, esto va por ti. 20 años, caso Conil, que tú has recuperado porque está unido a esto. Fijaos, chicos, ponme esto inquietante, Geray, perfecto, porque es como un recuerdo, solo con titulares, hace 20 años exactamente ocurrió algo en la Unión Soviética, se les escapó algo, una información, parecía tan increíble que dio la vuelta al mundo, y después lo de siempre, la confusión, ¿no? Fijaos lo que decía ABC. Esto llega a España como 15 días después, 10 de octubre 89. El caso esta noche, 26 al 27 del 89. Fijaos qué impresionante titular, ¿no? Y aparte decían, científicos del Laboratorio de Geofísica de Voronezh, a 500 kilómetros al sureste de Moscú, han confirmado el reciente aterrizaje de un objeto volante no identificado y han hallado pisadas que dieron un pequeño paseo por el parque de esa ciudad. Una gran bola o disco brillante. Varios niños protagonistas de la historia. Localización de una huella de 20 metros de diámetro y 4 a 5 centímetros de profundidad. Henry Silanov, jefe del Laboratorio de Geofísica de Voronezh. En el lugar, 2 rocas que no existen en sus sustancias analogías con las de la Tierra. A los pocos días niegan el ejército ruso que haya 2 rocas misteriosas en Voronezh. El laboratorio sigue diciendo que sí, los militares que no. Las rocas jamás aparecieron. Científicos soviéticos confirman el aterrizaje en la URSS de un ovni tripulado por gigantes. 3 figuras con la cabeza muy pequeña, unos niños y algo parecido a un aparato o un robot. Uno de los niños desaparece y aparece en un alucinante testimonio. Lo increíble es que, y esto es poco conocido, a partir de esas informaciones, hay hasta crónicas de José María Carrascal hablando del impacto en Estados Unidos, la perestroika, fotografías que se emiten de supuestos ovnis. Los niños dibujan una especie de gran esfera con unas patas y algo que dio muchas vueltas, que es una letra H con una barra en medio. Eso lo dibujan los niños de Voronezh. Lo conozco perfectamente. En el año 89. El prodigio en el país de los soviets. Incluso otros periodistas acuden a la zona de Voronezh y después a Perm, algunos bastante descreídos, y se encuentran con figuras y se encuentran con misterios. A los pocos días, el mismo periódico que empezó todo, Sovietskaya Kultura, cierra por completo la historia de los niños Vasia Surin, Zenia Blyanov y Julia Soloyova, aterrorizados durante días por la presencia en el parque número 5 de la gris, pobre y alejada ciudad entonces de Voronezh, ante esos seres. Sea lo que ocurrió, después ni rastro, pero ni rastro de los niños. Yo lo que recordaré siempre de ese día es que estaba por la tarde en casa y de repente el programa que dirigía y presentaba José Luis Hermida, que era una tertulia, de repente pues se interrumpe el programa para comentar con un mapita de fondo de la Unión Soviética lo que había sucedido y comentándolo a todos los contertulios. Bueno, y a partir de ahora la agencia TASS, que era, claro, el telón de acero, que TASS diga esto, Dios mío, ¿quién pone en duda que puedan existir no solamente los ovnis, sino ya vida fuera de este planeta? Lo raro es el silencio después. A mí lo que me encantaría es ir a Voronezh ahora y pegarme allí un par de semanas investigando la historia. Es que aquel aquel veranito en la Unión Soviética fue divertido, porque apenas un mes y medio antes, el 28 de julio de ese mismo año, eso se supo mucho después de la caída de la Unión Soviética, cuando se empezaron a desclasificar papeles también allí, etcétera, etcétera. Fue cuando tuvo lugar el incidente de la base de Kasputin Yar. Para que nos hagamos una idea, Kasputin Yar es el equivalente al Área 51 de la antigua Unión Soviética. Es donde se dirigía, de hecho, toda la estrategia de misiles intercontinentales estaba centrada en esa base. Está en la ahora República de Astrakán. Y pues esa noche de repente empezaron a sonar todas las alarmas de la base, empezaron todos los reflectores de las torretas de vigilancia a apuntar al cielo, porque algo con forma de sombrero hongo estaba sobrevolando la base, un objeto enorme que proyectaba un haz de luz hacia diferentes barracones, hacia diferentes instalaciones.
Y bueno, si hablamos de disparos, aquella noche se hicieron muchos disparos de Kalashnikov, muchos disparos de ametralladoras del calibre 50 contra aquel objeto que desapareció sin aparentemente haber sufrido ningún daño. En un momento clave de cambio. Ahora, hace 20 años, Interview, estamos convencidos de que ellos están aquí. 5 jóvenes, Conil, Cádiz, vieron, así de claro, lo dice Interview, lo decía, 3 extraterrestres en la playa. Otro caso, 20 años, absolutamente comido por el silencio. Eso, además, perdona que te interrumpa, que me tocó ir a Conil y estar allí pues casi una semana, imposible que los testigos hablaran, ¿eh? O sea, fue imposible. Oye, lanzamos un llamamiento. Ojalá. Entrevistamos a algunos que vieron cosas como un ser muy parecido después. Sí. Pero lanzamos un llamamiento a los que ese día o varios días vivieron las experiencias en la playa. No hay cosa que me gustase más que entrevistarlos, porque además el caso es único, porque tú como sabes muy bien, y los que estáis en la mesa, no solamente ya daba pie a al fenómeno ovni en sí y a visitantes de otro planeta, sino que incluso, según algunos investigadores, a que porque ellos lo que vieron fue como unos seres, efectivamente se pasaba una bola azul, de color azulado en la arena, y luego como que se convertían en humanos, y se habló ya hasta de Infiltrados, de una quinta columna, que fue un libro de JJ Benítez, y eso daba ya pie a toda una serie de historias que yo hace años viví muy muy a fondo. Bueno, el asunto es que todos estos casos han acabado devorados por el silencio, pocos quieren hablar, y lo antológico es que esta noche hayamos tenido a uno de esos que, pistola en mano, hay que imaginarlo, con el perro, seguía en una figura que decimos ovni. Bueno, ovni porque había un objeto, aquí sí que parece más o menos claro, pero ¿tendría que ver con el objeto o se estaba procediendo a un experimento cuyos nexos y tentáculos se nos escapan todavía hoy? Gracias, Miguel, por esta investigación prodigiosa, y que pone sobre la mesa otra pieza más. Esto es innegable. Yo te doy la enhorabuena. Gracias, amigo. Gracias a vosotros. ¿Y ahora qué os parece si cambiamos el tercio? Le voy a decir a Yerey solamente que dime. una última noticia, Iker, que ha salido bueno, es que hay un teletipo horas. Interesante de Irán. Eso es. Desde la noticia iraní Press TV ha salido una noticia de que el ejército de Irán ha derribado un objeto volante no identificado. Al parecer, ese objeto fue avistado sobre las aguas del Golfo Pérsico. Le persiguieron, le derribaron, pero por el momento no han hallado ningún resto, o no han querido decir que han hallado ningún resto. Noticia de hace 3 horas. Ha sido detectada por los radares, eso sí, se ha visto en los radares. Al parecer incluso hay fotos satélites que se ven como 2 bolas luminosas, y la verdad es que es muy breve. Yo he entrado incluso en la página de Iraní Press TV, y lo que nos muestran es que el ejército está investigando en las aguas. Incluso hay barcos que han ido allí para rescatar los restos de lo que puede ser ese objeto volante. No decimos que sea una nave extraterrestre, un objeto volante no identificado por el momento. Dar la noticia hace 3 horas y vamos a ver en qué queda. Seguimos investigando. Ahora vamos a hablar de brujería, de España ancestral. Os vais a sorprender. Brujería. Dicen que hubo una especie de casi universidad de la brujería. Se ha hablado de Toledo, se ha hablado de Granada, se ha hablado de muchos lugares, de muchos sitios. Pero hubo un lugar, un entorno quizá menos conocido, que está en pleno corazón de la provincia de Ciudad Real, que conoce muy bien Javi Pérez Campos, nuestro compañero. Javier, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Por cierto, impresionante, lo he escuchado antes, ¿eh? Menudo caso, ¿eh? Sí. ¿Cómo se queda uno? Pues impresionado, sobre todo cuando consigue los testimonios, ¿no? De la gente que además ha estado al pie del cañón, dedicando su tiempo... Nunca mejor dicho. Dedicando su tiempo a ello, ¿no? A sacar estos documentos que estaban ahí dormidos, esperando a que alguien los encontrara. Tú has hecho lo mismo, más o menos. Es decir, en otro aspecto antropológico, se habla mucho de las brujas, el pueblo de las brujas, de Daimiel, y mucha gente nos ha preguntado por qué. Bueno, hoy de alguna forma el nomenclator lo hacemos así, viajando hasta un sitio que siempre se ha relacionado con la brujería, y tú traes, como siempre, documentos, papeles, los tienes ahí, me los has enseñado. Es espectacular. Publicaciones donde se hablan de fúnebres procesiones en la noche para buscar restos. No es leyenda, es realidad. Daimiel fue el pueblo de las brujas, realmente, hasta hace no mucho tiempo.
Sí, Daimiel, además no se sabe por qué ese sobrenombre, pero de pronto la gente empieza a conocer a Daimiel como el pueblo de las brujas. Y de hecho, fíjate, empezamos ya con los documentos de prensa. En un periódico, el periódico Las Tablas de Daimiel, en 1990, hay un lector que pregunta por qué esto de Daimiel, pueblo de brujas, ¿no? Y bueno, pues el autor del artículo comenta un poco por qué Daimiel puede ser conocido por todo esto, ¿no? Entonces relaciona que Daimiel puede estar sobre lo que antiguamente fue un pueblo romano, que tenía el nombre latín era Laminium, que viene del Lamia y es un ser mitológico que se ha asociado mucho con la brujería, ¿no? Desde siempre, sí. Y tú te has metido en los archivos, pero vamos, hace horas prácticamente, buscando historias. Me enseñabas alguna que me ha dejado sobrecogido de personas con nombres y apellidos que iban a buscar restos humanos, que era, digamos, algo tan habitual como nos cuenta uno de tus entrevistados, una persona sabia en estos asuntos que ha hecho auténtica crónica de la brujería en Daimiel. Hay una cosa que yo nunca había escuchado, a ver si vosotros lo habéis escuchado alguna vez. Unto de niños con vino, como elemento que se empleaba, ¿verdad, Javier? Sí, hemos entrevistado a Javier González, gallego, que fue el que se metió un poco en esta historia, ¿no? El que estuvo buscando en el Archivo Histórico Nacional, dio con estos legajos, con estos papeles, estos documentos, procesos a brujas reales. Y bueno, si queréis lo escuchamos contándonos la historia de María de Lao. María de Lao. Si quieres, escuchamos algo y nos la presentas, ¿te parece? Perfecto. Describe todo un aquelarre, describe cómo se untaban el cuerpo, las brujas que se juntaban, cómo pues dice de qué estaba hecho compuesto el unto, que era con miembros de niños y vino, una mezcla, pues, cómo volaban, cómo se encontraban con el macho cabrío, que se ponían en dos patas y le daban besos en el trasero. El típico aquelarre, pero que existía en este lugar, y el unto de los niños con vino. Y no es el único caso en el que se describe. Más adelante nos encontramos también con uno de los casos, Polonia Martínez. Le llega pues el corregidor del pueblo de Malagón. Está muy enfermo, no consigue recuperarse, le pide ayuda a esta mujer, a Polonia Martínez, la forastera, como la apodaron muchos, y ella manda traer a la corte untos de piel humana, grasa humana. Untos de piel humana, sí, lo que buscaban los sacamantecas míticos y que hemos visto que su actividad en la España de hace no tanto tiempo era bastante más grande de lo que pensábamos. Y bueno, el caso de María de Lao, que es el que estábamos comentando ahora mismo, es una sirvienta de 16 años, era analfabeta prácticamente, no sabía firmar. Cuando los tribunales de la Inquisición la hacían firmar, ella no tenía conocimiento para hacerlo, y sin embargo sí tenía unos conocimientos ancestrales. Aseguraba que era capaz de invocar al diablo, y la forma en que se le aparece es cuanto menos curiosa, porque se le aparece con la forma de un frailecillo, como de un palmo de altura, y ella asegura que le pide ayuda a este personaje, y incluso los documentos afirman como, fíjate, textualmente, decían: en aquella villa de Daimiel, por tiempo de 2 años, la sacaba el demonio de su casa los viernes por la noche y la llevaba a casa de una mujer donde se untaban, estando en cueros, con unto que hacían de vino y miembros de niño, y en compañía del demonio iban a un campo donde hallaban a otras brujas, y poniéndose en 2 pies el demonio en figura de cabrón, mandaba que le besaran en las partes traseras, y en acabando esta ceremonia se iban por los lugares a hacer el mal a las criaturas y a otras personas. O sea, que descripciones típicas que estamos viendo de la aquelarre de Goya aparecen en los archivos nacionales como documentos y legajos de la Inquisición, procesos no tan conocidos como en otras ciudades como Toledo, por ejemplo, pero de una cantidad y una intensidad tremenda. Incluso, creo, Javi, has podido tener en tus manos, fotografiar, ver ungüentos y la farmacopea de las brujas reales procesadas después, que se mantienen físicamente, que no son copias ni atrezo, que están de verdad todavía en el archivo de Daimiel. Sí, en el Museo Comarcal de Daimiel se encuentran estos frascos. Se pueden visitar, además yo animo a que lo hagan. Son frascos reales que fueron donados además por un particular, es decir, no se trata de atrezo, como tú decías. ¿Y qué tienen esos frascos? ¿Sabemos algo del contenido? Sí, mira, por ejemplo, hay uno que lleva un bálsamo de estoraque, una pócima para curar la epilepsia, y la más sorprendente es una pócima amatoria. Los ingredientes son muy llamativos, porque se asegura que para las pócimas amatorias lo que principalmente se utilizaban era partes del sapo, que era un animal muy mágico, ¿no? En la historia brujeril.
Y luego, pues algunos tipos de hierbas que recolectaban por aquellas zonas, que eran unas zonas boscosas. Y luego había también, si se quería hacer que esto fuera más eficaz, había unos ingredientes un poco más desagradables que pertenecían de las partes del cuerpo de la persona que quería hechizar a la otra persona. Por ejemplo, uñas, trozos de piel, trozos de pelo humano también, incluso sangre menstrual de la mujer, el semen del varón. Todos estos ingredientes se echaban en la comida y tenía que hacérselo ingerir a la persona a la que se quería hechizar. Y esto nos sorprende en un lugar que tampoco es tan grande, ¿no? Como Daimiel. ¿Por qué gente venía de tan lejos a aprender este tipo de artes a este lugar? Seguimos andando con nuestro experto. En casi todos los procesos que se han estudiado, casi todos es que llega gente de fuera, porque es que vienen de Almagro, de Viso del Marqués, de Malagón. Bueno, el caso de Malagón es que hay varias mujeres que son hechiceras de Malagón que sus maestras son de Daimiel, porque María de Lao dice que era una mujer de Daimiel que le enseñaba lo que sabía, y aparte habla de que se iba a Daimiel. Y luego aparte también Catalina Parrilla, que también hacía hechicerías en Malagón, le había enseñado, y en el proceso aparece que se juntaba con gente de Daimiel y que le había enseñado lo que sabía gente de Daimiel. Entonces venía gente de Manzanares, de Ciudad Real también, de Madridejos, que ya eso está a bastante distancia, que son a lo mejor varias jornadas de viaje. Entonces llegaban desde allí, venían hasta Daimiel. La pregunta es ¿por qué? ¿Por el tipo de vegetación? ¿Por el tipo de gentes que ilustraban una especie de universidad paralela? ¿Por qué gente de entornos tan alejados iban precisamente a este lugar? Pues a día de hoy no sabemos la respuesta. Lo que sí es cierto es que por los procesos que tenemos en la mano ahora mismo, eran mujeres que tenían un profundo conocimiento sobre la materia, o al menos una gran convicción sobre lo que estaban haciendo, y sí que hay casos de mujeres que realmente llegaban a sanar. No sabemos si es algo de la mente, algo desconocido, pero realmente llegaban a sanar, y así nos lo cuentan, o incluso también a matar. Yo hay una cosa que sí me gustaría apuntar, y es que Daimiel coincide con otros lugares de España donde hay muchísima brujería, en el sentido de la riqueza biológica que hay en la zona. Interesante. Eso reflexión. es fundamental, porque ten en cuenta que la farmacopea cura, de un lado, o sea, los principios activos de las plantas curan, pero de otro lado también, por ejemplo, además fue una charla que tuve con un gran amigo de todos los que estamos aquí, con Pepe Cabrera, cuando yo vi el aquelarre de Goya, que me impresionó, le dije a Pepe, Goya tomó estramonio, porque yo tomé estramonio en la selva del Amazonas, y lo que vi allí es ese tipo de deformaciones es igual, o sea, las circunstancias que tú comentabas en ese tipo de aquelarre, donde de repente aparece ese frailecillo o ese ser extraño que hay en el aquelarre de Goya. Son propios de un estado alterado de la conciencia. Acá me mezclaron estramonio con ayahuasca, además. Me hicieron una buena, pero efectivamente las deformidades... Yo no creo que Goya tomase eso, pero bueno, es otra discusión. Pero que veía eso, sí. No, Goya, yo estoy convencido, cuando vi el aquelarre, le dije a Pepe, pero o sea, estoy convencido que para dibujar eso lo tomó. No, yo creo que no. Como muchísima gente. Pero lo que ocurre es que, aparte de eso, que es otra discusión, yo estoy convencido de que no, pero el asunto es que ciertas personas, y sea por la sordera, por su circunstancia mental, pueden adentrarse en ese mundo. Hay un detalle muy curioso. Ahora estamos viendo todos esa inmensa obra de Goya de la aquelarre, ¿no?, que pusimos en Granada, ¿os acordáis?, con tal impacto para la gente. Bueno, pues lo he contado alguna vez. Stanislav Grof, uno de los grandes investigadores de la mente del siglo XX, afirmaba que los niños ya tienen inserto, desde el momento del parto, una visión del mal que es muy parecido a eso. Las brujas encapuchadas, algo parecido a un demonio. Las formas. Mira, sabes también que la Inquisición perseguía mucho a las mujeres moriscas, y muchas de ellas tenían fama de que eran hechiceras y que eran las que hacían esos ungüentos y esas pócimas amatorias de las que nos hablaba Javi. Y en Daimiel hubo una gran comunidad de moriscas que en muchos casos la Inquisición persiguió. Y te lo digo por una cosa. Cuando yo, por otro caso, fui a los archivos regionales de Madrid, me encontré con una cosa muy especial. Y es que en muchos de los archivos de la Inquisición había todavía las pruebas por las que las brujas, físicos. Claro, por las que algunas de esas brujas habían sido quemadas. Es decir, en esos archivos de la Inquisición, en el proceso que se hacía contra ellas, entre hojas, entre folios, estaban los pelos que en teoría había arrancado al hombre al que amaba para hacer un ungüento.
Estaban también ramos de hierbas que todavía se conservaban, que eran las que se habían utilizado en hacer esas pócimas, con lo cual queda todavía muchísimo por descubrir. Hasta en el archivo me lo decían, que poco a poco van sacando a la luz cosas que vamos pidiendo los investigadores, porque si no tienen tanto material por analizar que nunca saldrían. Es cuando nosotros le pedimos algo, cuando de repente se van encontrando cosas dentro de esos folios que no se han visto ahora nunca. Mismo, a las 2:53, y con esta música que pone Geray del exorcista El Hereje, que es que suena a brujería, suena directamente a brujería, cómo quedan la imagen de los archivos con tantos documentos que aún no han sido abiertos. O sea, que ahora mismo hay baldas y baldas con expedientes y almacenes y almacenes donde hay pelo humano, uñas y vaya usted a saber qué. Incluso, Javi, creo que tenemos un documento que nos habla de cómo la toponimia, hablábamos del nomenclátor, estamos descubriendo la España mágica, de Daimiel, los lugares, los rincones, están preñados de la historia de las brujas. Lo que sí está recogido en la toponimia, pues son nombres, pues eso, a lo mejor hay un carril que se llama Carril de las Brujas, o hay un camino de las curanderas, y todos dan siempre a zonas de agua. Entonces el carril de las brujas me parece que está cerca de la laguna de Navaseca. El camino de las curanderas, ese se dirige hacia cerca de otra laguna, creo que es la Albuera, y hacia donde están las tablas de Daimiel, toda esa zona. O sea que los parajes extraños están todo. Hay también otro que es el camino de las ánimas, también por la misma zona, yendo hacia el río Guadiana y hacia la zona donde se junta con el Figuela, que es todo era pantano. Yo creo que sí tiene que haber, pues hay muchos tipos de hierbas. Ya de por sí las tablas es una reserva, entonces no solamente por fauna, es también por las plantas. Yo creo que ahí tenían que encontrar un montón de útiles. Y hablando de útiles, Javi, al final tu investigación en los legajos de Daimiel ha demostrado que los objetos existían, que estas mujeres acudían a los cementerios en plena noche a robar elementos no eran ninguna leyenda como se ha transmitido, sino que era una realidad. Incluso hablando de toponimia, hay cosas que tienen que ver hasta con dioses maléficos, ¿no? Como el dios Pan, todavía se les recuerda allí. Sí, bueno, esto en realidad es un misterio. Ahí en las tablas de Daimiel, que como decíamos antes, es una zona muy rica para las plantas, para todo, incluso para las aves palmípedas y las aves migratorias, las brujas probablemente pues veían el futuro, entre comillas, ¿no? Con esos saberes. Leyendo muchas veces vísceras, como hacían desde la antigüedad. Uh-huh. Y una de las zonas de las tablas de Daimiel se llama la Isla del Pan. A muchos investigadores, historiadores, les resulta curioso por qué puede tener este nombre, ¿no? Muchos apuntan a que quizá allí hubo un horno donde los pastores podían hacer pan, pero más llamativa y quizá que cuadra mejor con toda esta historia es la que relaciona la Isla del Pan con el dios Pan. El dios Pan es un dios mitológico, pagano, que fauno. Se representa con la mitad superior de un hombre y la mitad inferior son las patas de una cabra, ¿no? Es un dios, el dios de los pastores, de los rebaños. Siempre además iba persiguiendo a las musas, ¿no? por los bosques, guardaba los bosques y además desde finales de la Edad Media se le empieza a asociar un poco con la figura del diablo, porque realmente hay quien cree que es el que le presta la idea de mezcla entre macho cabrío y hombre al diablo. Y empieza a relacionarse con la figura del diablo y también con los aquelarres. ¿Qué queda en Daimiel hoy, Javi? Has estado investigando varias jornadas. ¿Qué queda hoy del recuerdo de estas brujas, pero brujas de magia negra, vamos, qué queda? Pues queda sobre todo lo que decíamos antes del Museo Comarcal, quedan esos frascos y sobre todo eso, ¿no? Y también la documentación que fue recogiendo Javier González junto a Belén Garzás para esta obra que culminó en un libro, Daimiel, Pueblo de Brujas, y sobre todo queda eso, ¿no? Y también, ya aparte de las historias de brujería, unas leyendas impresionantes también en periódicos, tirando de hemeroteca. Has encontrado algunas como la del niño que llora, que nos vamos a encontrar que toda España, en prensa, está impregnada de la historia del niño perdido que llora. Uh-huh. Es un documento firmado por Juan Colado. Habla, ¿lo tienes? Sí, y cuenta en primera persona cómo a él le cuentan con un poco de miedo pues todas estas historias. Incluso una de las veces llega a contar que unos padres totalmente asustados se acercan al párroco que se llama don Tiburcio Ruiz de la Hermosa, le piden ayuda porque a su hijo le está ocurriendo algo extraño. El párroco llega a la casa del niño y cuando se encuentra aquello, dicen que llega incluso a pedir ayuda a Roma. Eso en Daimiel, ¿y qué vería en ese niño? ¿Qué vería en el tierno infante? Dice que en el artículo
se asegura que no puede comentar nada porque es un caso muy cercano y que puede dañar a la reputación de algunas personas. Y luego historias como esos llantos en mitad de la noche que reclaman la atención, es decir, como si las leyendas todavía tuviesen un reflejo muy palpable, muy cristalino en esos viejos y entrañables. Tienes ahí el eco de Daimiel, Sí. las tablas de Daimiel, prensa de hace más de 100 años en algunos casos, y que muestran historias apasionantes. Como siempre, Javier Pérez Campos, ha sido un placer. Dentro de poco más, y sorprendente siempre. Gracias, placer. amigo. Gracias, Gracias. como siempre. En fin, no sé qué dicen nuestros amigos, que no sé si conocerán historias de brujería, pero lo que viene a continuación yo creo que les va a interesar y mucho. Repetimos, que hay un amigo de Santi pendiente. Yo creo que el delirio... ¿Puedes decirnos algo, pero algo como, vamos, en un titular, o sea, pero en 10 segundos? Pues sí, ya hemos hablado alguna vez de los personajes que a día de hoy todavía niegan el holocausto. Pero los amigos de Santi siempre van un paso más allá. Un paso más allá. Siempre un paso más allá. Bueno, pues nos dejas ahí con la incógnita. Últimos mensajes de esta segunda hora. Pablo de Málaga nos dice: la brujería y esoterismo curan un mal, pero a medio largo plazo vienen cosas mucho peores, porque los demonios siempre se cobran sus favores. Bueno, eso era lo que decían, es verdad. Pregunta para Javier: ¿sabes si algún caso hay en Almadén, en Ciudad Real? Sí, en Almadén también encontramos casos. De hecho, también traigo un libro que se llama Exorcistas y embaucadores en La Mancha durante el Siglo de Oro. ¿Cómo? Exorcistas y embaucadores en La Mancha en el Siglo de Oro. Sí. Me encantan esos documentos. Dentro de poco nos lo cuentas. Gracias, Javi. Gracias. Y ahora las noticias. Información rápida y directa y concreta. Y después nosotros, con un montón de cosas.